Hola, soy Gustavo de Código Facilito y en este video vamos a hablar un poco de los tan nombrados componentes. G es un framework basado en componentes, así que comprender cómo funcionan los componentes y cómo crear nuestros propios componentes es clave para entender el funcionamiento del framework y asimismo continuar creando nuestra aplicación que mantenga esas mismas características del framework, implementando nuestros propios componentes. Vamos a entenderlo con un ejemplo. Los componentes deben ser configurados dentro de protected config main de mi aplicación. Aquí yo debo decirle, aquí en la propiedad component de mi array de configuración, aquí van a encontrar un array en el cual tenemos un array clave valor, en donde cada clave sería el alias de mi componente. Entonces vamos a crear un componente, por ejemplo, vamos a crear a manera de ejemplo uno llamado happy. Este componente va a ser configurado con este array. Entonces aquí ya tengo, este es el alias de mi componente. Y los componentes siempre van a recibir un parámetro llamado class, que es la clase en la que está basada ese componente. Por ejemplo, voy a guardar mi clase dentro de extensions. Como ya saben, este es el alias para la carpeta que está dentro de protected extensions. Y ahí voy a crear mi primer componente. Entonces yo le voy a poner, por lo general, una convención es utilizar que el primer nombre, la primera letra de nuestros componentes propios sea la inicial del nombre de nosotros o alguna letra que nos caracterice para evitar colisiones entre nombres de clases. Voy a poner simplemente así, happy. Aquí no tengo que poner PHP, esto no se necesita. Listo, con eso ya tengo mi componente configurado, pues solamente me falta definirlo. Entonces vamos a definirlo. Voy a crear una clase que es la clase en la que va a estar basada mi componente y la voy a guardar dentro de protected extensions. Yo le dije que iba a estar dentro de protected extensions y la guardamos. Los componentes siempre deben estar basados en la clase C Application Components o alguna clase que herede de C Application Components. ¿Listo? En los componentes también podemos definir un método init. Si lo queremos definir, en este método init vamos a ejecutar el código que se va a desencadenar la primera vez que se invoca el componente. Y aquí ya podemos crear nuestras funciones, que le podemos poner el nombre que queramos a nuestro componente. Pongámosle, por ejemplo, una que se llame así, que sea para saludar. Y esta va a ser un return de un saludo. Listo. Vamos a hacerlo de una forma sencilla. Más adelante podríamos hacer un componente un poquito más útil. Esta función ya saben que es un nombre reservado para los componentes que se va a implementar cuando se inicialice. Y este sí es una función mía propia. Y el último paso que debemos ver para entender el funcionamiento de nuestro componente sería utilizarlo. Vamos a utilizar el controlador index, countries index que hemos estado utilizando. Y los componentes se invocan de esta manera. Entonces G app, que es la aplicación,
y accedo al alias de mi componente, en este caso es happy, y ya puedo acceder a los valores a los métodos de mi componente. Aquí le doy eco y guardo. Entonces vamos a probar a ver qué ha pasado. Y aquí me dice que sea application components. Es porque debe estar. Es porque mi componente debe estar basado en C application component. Sin la S. Entonces aquí, como pueden ver, ya. Este código de inicializado se va a ejecutar una sola vez. Entonces así. Si yo ejecuto nuevamente mi componente, como pueden ver, sea una sola vez se inicializa y las otras se van a mostrar ya mi acción. La ventaja, ¿y cuál es la ventaja y la potencia de los componentes? Es que, por ejemplo, si un amigo tuyo viene y te dice, mira que para este componente pues yo tengo una clase que es más chévere, que es mejor. Por ejemplo, el nombre de tu amigo empieza por F y él te pasó esta clase que es F. Entonces resulta que él dice, es que yo tengo mi clase y esa clase viene y pregunta, por ejemplo, él pregunta si es en la mañana o es de tarde. Entonces, por ejemplo, si es AM, entonces vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Es que esta clase es un poquito más educada. Y por ejemplo, si es de mañana dice good morning. Y si es de tarde te dice hola. Entonces la potencia de esto es que tu amigo no tuvo que entrar a tu código ni saber cómo funcionaba tu código, simplemente él sabía que este componente hace esa función específica y ya. Entonces simplemente en el config main ya yo le digo, yo lo único que tengo que decirle a mi aplicación es que no. Resulta que ya no va a usar la mía, sino que va a usar pues, la de mi amigo. Y fíjense que bueno, pregunta, bueno, aquí debería ponerme, no debería good morning porque es de tarde. Y así sucesivamente. Por ejemplo, vamos a poner, así se podrían hacer. No, que tengo otra clase que está mejor, otra que está mejor, otra que está mejor. No tienes que impactar tanto en tu código, simplemente en la clase que tienes. Los componentes además también reciben parámetros que no son más que propiedades de la clase, propiedades públicas. Trato. Y trato va a ser, por ejemplo, cómo voy a tratar a la persona, si va a ser de tú o de usted. Entonces yo podría decir, vamos a hacerlo acá. Entonces, dentro de mi clase, pues obviamente pues, yo puedo usar los atributos. Si trato es nulo, entonces le va a decir, por ejemplo, lo va a hostear, no lo va a tutear. Bueno, entonces también podríamos hacer si. Acá podríamos hacer si.
Si trato es igual a 1, entonces quiere decir que le va a decir que más confianza. Podríamos hacer algo así. Entonces, de forma predeterminada, esto va a ser igual a null porque solamente la estoy declarando. Entonces, estas variables se inicializan como null. Así que si yo lo invoco aquí, lo saludaría así de esta forma. Pero si yo en mi protected config main le digo, no, para esta aplicación en la que voy a usar este componente, y aquí ya le puedo empezar a pasar los parámetros de esa clase, o sea, los atributos de esa clase yo los puedo setear en clave valor. Por ejemplo, aquí sería trato y trato sería igual a 1. Entonces aquí ya se amplía un poco más la potencia de los componentes, porque tú podrías aquí reutilizar tu componente y programarlo para que el componente pueda hacerte útil en muchos escenarios, en n escenarios, dependiendo pues en la forma en que tú lo programes. Entonces aquí le puedes pasar parámetros. También podrías, si tú quieres, cambiar esos parámetros en tiempo de ejecución, como son propiedades públicas. Entonces tú le podrías decir, listo, a este primero lo saludas así, pero al segundo vamos a ponerle que trato sea igual a 1 o a null, pongámosle. Entonces que al primero lo trate como viene en la configuración o como esté definido si no se setea en la configuración, y en tiempo de ejecución voy a setearlo. Entonces ya utilizaría el primero y el segundo diferente. Ok. Además de esto, otra cosa que podemos hacer es que también le amplía más el campo y la potencia de los componentes, es reutilizar las clases. O sea, a partir de una misma clase tú podrías reutilizar tus componentes. Por ejemplo, este se llama happy, este se llama, podría ser, tú lo quieres, sad. Y podrías decir que el primero, pues el trato va a ser por defecto, o sea, null. Y que el segundo va a ser, el trato va a ser 1. Entonces ya tengo mi componente happy y ya tengo otro componente sad. O sea, diferente de que esté basado en otra clase o en la misma clase, ya esto es otro componente que puedo utilizar, y así se amplían de forma exponencial la forma en que puedo utilizar esa clase en la cual está basada mi componente. Entonces, como pueden ver, pues se inicializa un componente y aquí se inicializa otro componente. Entonces ya ahí ya pueden ir viendo la potencia que tienen los componentes. Además, algo adicional que se puede hacer con los componentes es decir que siempre se ejecute el método, que el método init se ejecute al cargarse la aplicación. Eso lo hacemos acá en este que se llama preload. Estos son los componentes que van a ser cargados. O sea, son los componentes que se le va a ejecutar el método init, no importa que se llame o no se llame el componente. Entonces hagamos un ejemplo y voy a utilizar solamente este componente. Vamos a utilizarlo, podría utilizarlo si quisiera todas las veces que quiera en el mismo llamado de la aplicación, y solamente si el método init se ejecuta una sola vez. Entonces el método init, este método init se usa para realizar tareas de inicialización, por ejemplo como para publicar recursos de JavaScript, de CSS, que eso lo veremos también después, que siempre van a ser utilizados en todos los métodos que pueda tener mi componente. Entonces, si yo no utilizo mi componente, pues no pasa nada, pues no se imprime nada.
Sin embargo, yo puedo decir que este componente no tenga que esperar que se utilice la primera vez para inicializarlo. Entonces yo le puedo decir aquí en preload, voy a incluir happy y lo guardo. Entonces vean lo que sucede. Se inicializa aunque yo no lo utilice en ningún lugar de mi aplicación. Entonces se va a ejecutar es el método init. Entonces hagamos aquí el ejercicio completo y como pueden ver se inicializa una vez y las demás simplemente se invoca. Bueno, ya vimos rápidamente en qué consiste el uso de componentes. En el siguiente video vamos a ver con qué componentes contamos, componentes que ya existen y que los utiliza allí internamente, que son los componentes del core. Entonces, si te ha gustado el video, un me gusta nos serviría mucho. Síguenos en www.códigofacilito.com y síguenos en Twitter, estamos con @códigofacilito. Mi Twitter personal es Salgado Toledo. Si no te has suscrito, por favor suscríbete y te mando un saludo. Chao.